Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, nuevamente con ustedes. El día de hoy es nuestra segunda sesión a cargo del doctor Andrade Padilla, pero quiero comentarles algo con respecto al temario. He recibido o hemos recibido a través del portal y de manera personal algunas de las inquietudes que están surgiendo en cuanto a la aplicación del examen. Como todos saben, en este momento seguramente ustedes ya tienen su sede y en este caso su horario, como les ha aparecido en su formato, ya sea vespertino, ya sea matutino. Revisando nuevamente todas las indicaciones que CIFRUS ha dado, existe una fecha que es el 8 de septiembre para poder revisar o para que ustedes puedan obtener las indicaciones del examen. El examen continuará obviamente del 25 al 30, pero existen muchas inquietudes en todos ustedes, por supuesto que en nosotros también, acerca de el número de reactivos, porque se ha manejado ahora que probablemente sean menos de los reactivos que se vinieron manejando en años anteriores. Obviamente por el tiempo pareciera ser que no daría tiempo hacer 450 reactivos, pero hay una inquietud que está surgiendo en cuanto al abordaje de las preguntas. En la página de la convocatoria nuevamente aparecerán y encontrarán que los temas a preguntar serán medicina familiar, salud pública, urgencias y los 4 troncales que son medicina interna, cirugía, pediatría y gineco. Sin embargo, a través de las redes sociales se ha manejado que puede haber algo relacionado a medicina comunitaria o un poco de medicina tradicional. Efectivamente, el año pasado hubo algunos reactivos en cuanto a ello. El día de hoy tuvimos la oportunidad de poder tener una reunión y platicar también con el doctor Andrade Padilla, que ahorita está con ustedes. Y no queremos desatender la oportunidad de poder revisar algunas cosas que consideramos importantes y que en otros años eran temas para nosotros, como el uso de algunos test tóxicos que con mucha frecuencia se utilizan en pediatría, el uso de algunos, inclusive el año pasado por ahí venía alguna pregunta de piquete de abeja, algo de intoxicación por bebidas energizantes. Y es por ello que hemos decidido, obviamente con el apoyo del doctor y con su disposición, que estos 2 días que tenemos de genética programados, podamos continuar un día más con las pláticas de intoxicaciones, pero sobre todo revisando un poquito esta parte de la medicina tradicional o la medicina comunitaria que se ejerce en el país, que sin duda alguna existe, y algo de si nos diera tiempo, de bebidas energizantes. El día jueves 29 decidimos alargar los temas de nefrología, sobre todo agregar con mayor precisión insuficiencia renal crónica, que sigue siendo un boom en la medicina del día a día. Continuaremos con hematología y posteriormente con dermatología, y los 2 días que tenemos para poder atender los temas de genética, les diré yo la próxima semana qué días, que por supuesto serán en algún viernes, dar los 2 temas que tenemos pendientes, y con esto cumplimos con nuestro temario, pero agregamos 2 sesiones más atendiendo a las peticiones de ustedes y tratando de frenar un poquito la inquietud de qué es lo que pueda pasar con las preguntas que tanto se han venido hablando. Así que
Les pido que aprovechemos los temas que tenemos pendientes, que aprovechemos el tema de mañana, que aprovechemos un poquito más los temas de nefrología, pero quiero recordarles que en ningún momento van a quedar fuera los temas de genética. Si bien se habla de que será un poco menos la tendencia a las preguntas, pero están dentro de nuestro programa y por supuesto que las vamos a atender. Les agradezco mucho, aprovechen mucho al doctor. Mañana continuaremos con él entonces, el día jueves con el doctor Arias, el nefrólogo, y continuaremos con nuestro temario. Les pido que puedan estar atentos para las fechas en las que vamos a agendar las pláticas de genética. Así que les agradezco mucho y si tienen algún comentario para no quitarle más tiempo al doctor, les pido lo hagan llegar al correo que todos conocen para poderle dar seguimiento a sus preguntas. Así que buenas noches y muchas gracias, doctor, por todo su apoyo. Doctor Miranda. Muchas gracias por la invitación y con un placer, con mucho gusto estaré con ustedes también el día de mañana. Gracias, doctor. Y doctor Miranda, antes de que se retire, nada más hay una inquietud del doctor Daniel. Le dice, doctor, buenas noches. El doctor Roberto Sánchez comentó que se va a dar una nueva clase de cirugía, probablemente como para qué fecha sería. Fíjense que sí, tienen razón. Hoy inclusive hablé con el doctor Sánchez Medina, que como saben, igual maneja excelentes temas. Miren, nosotros terminamos, no quiero comprometerme en una fecha exacta, pero en caso de que no tuviéramos la oportunidad, todavía tenemos algunos viernes pendientes y yo creo que ahí aprovecharíamos para poder escuchar al doctor Sánchez Medina. Sí, es algo que lo tenemos platicado con él, que con toda su disposición. No estuve muy al pendiente si lo había comentado con ustedes, pero nosotros en particular sí lo acordamos. Así que es un acuerdo que está confirmado y de igual manera les pido si nos dan oportunidad de decirles qué fecha, pero sí va a haber una clase más con él. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor Miranda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctores, doctoras. Buenas tardes a todos. Y hay una disculpa. Hace 10 minutos estaba platicando con el doctor Miranda y la señorita Naya, y Ayala, perdón, y estaba funcionando mi cámara. No sé qué pasó, que otra vez dejó de funcionar. Pero bueno, lo importante es que no me vean a mí, sino lo importante es que vean las pláticas, que me escuchen, creo que me escuchan perfectamente bien, y que vean las láminas sobre todo. Vamos a realizar la misma metodología de ayer, a seguir revisando intoxicación por medicamentos y continuar el resto de las 2 horas con intoxicación por drogas de abuso, por ejemplo, algunos productos caseros y sobre todo animales. Y el día de mañana, como ya comentó el doctor Miranda, veremos lesiones por abejas, hormigas y menópteros en general, algunas plantas de uso común de medicina tradicional, plantas alucinógenas, el famoso anís estrella también, por ejemplo, lo de las bebidas energizantes y algún que otro tema por ahí que pudiera darnos tiempo de revisar con ustedes. Bueno, acuérdense que va a haber casos clínicos en el transcurso de esta plática y que ustedes van a participar. Y cada determinado tiempo vamos a hacer una interrupción por si tienen algún comentario o alguna duda. Bueno, los salicilatos, fíjense que los salicilatos a veces pensamos que únicamente se encuentran en medicamentos como la famosa aspirina, la famosa fórmula de ácido acetilsalicílico. Sin embargo, los salicilatos pues también se llegan a presentar en otros compuestos. Así es que tenemos todas estas sales que están comprendidas en este grupo de salicilatos. Y estas sales van a formar parte de varios productos que no necesariamente son medicamentos, sino que algunos de ellos pues son de uso diario, como puede ser los enjuagues bucales. Este Listerine que ustedes ven, que es la marca comercial, pues está fabricado a base de salicilato de metilo, lo mismo que este medicamento, el Pepto-Bismol, estos geles, ungüentos,
que se utilizan precisamente para los golpes, para las heridas, y bueno, aquí está la clásica aspirina. Fíjense que los salicilatos están comprendidos dentro del grupo de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, pero como dan una intoxicación un poco diferente a los AINES, me permití verlo en forma individual, y es que hay una característica muy especial de los salicilatos en el momento de que intoxican a una persona. Y esa característica ustedes la pueden ver aquí, resaltado en amarillo, que es la hiperventilación y la alcalosis respiratoria. Fíjense que los salicilatos, aparte de dar náuseas, vómito, dolor abdominal, todo lo que producen los AINES, generan una hiperventilación, y esta es secundario a que los salicilatos estimulan directamente el centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central. Al realizar esta estimulación del centro respiratorio, la persona intoxicada empieza a tener hiperventilación. Obviamente, cuando nosotros hiperventilamos, disminuimos nuestro nivel de CO2 en sangre y eso nos lleva a una alcalosis respiratoria. Es importantísimo que ustedes recuerden esta alcalosis respiratoria de primera instancia, en las primeras 12, 24 horas de la intoxicación, porque es común que sea una pregunta de examen, por un lado, y por otro lado, porque a veces pensamos que como es ácido acetil salicílico, nos va a dar una acidosis. Y sí da una acidosis, sí ocasiona una acidosis metabólica, pero ya en una segunda fase de la intoxicación. Entonces recuerden, la primera fase de una intoxicación por salicilatos está ocasionando una hiperventilación y esto una alcalosis respiratoria. Otros datos que son prácticamente semejantes a la intoxicación por AINES, que son las alteraciones a nivel de cardiovascular, y vean cómo sí ocasiona una acidosis metabólica, pero en fases ya más tardías. Recuerden también que el grupo de los AINES y que los salicilatos van a ocasionar trastornos a todos los niveles, en todos los órganos. En el sanguíneo va a ocasionar alteraciones hepáticas, renales, metabólicas, digestivas, etc. Entonces, son de los productos, habíamos dicho, de los medicamentos que van a lesionar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Algunos exámenes que nos van a ser de mucha utilidad, de primera instancia es la gasometría arterial. Hay que recordar que esta gasometría arterial va a estar reportada como un CO2 muy bajo, una alcalosis respiratoria. Posteriormente, como va evolucionando la intoxicación, el paciente ya empieza a presentar una acidosis metabólica. El tratamiento dentro de la fase aguda de la intoxicación, dentro de las primeras 24 horas, pues es el lavado gástrico. Recuerden que lo primerito es la estabilización de los signos vitales, pero bueno, esto ya lo hemos repetido en varias ocasiones y ya tiene que estar grabado en sus mentes en que todo paciente amerita la estabilización de los signos vitales. Pero refiriéndome a la descontaminación, es muy importante que hagamos esta descontaminación gástrica. Prácticamente la mayoría de las intoxicaciones por salicilatos se da por vía oral. Y los salicilatos se quedan muy bien impregnados a la mucosa del estómago y ocasionando úlceras, por ejemplo, o hemorragias. Y por lo tanto, tenemos nosotros que realizar la descontaminación con mucha precaución para evitar mayor daño a la mucosa gástrica. Otra parte del tratamiento, recuerden, la diálisis gastrointestinal, que es la utilización de carbón activado a través de la misma sonda nasogástrica. Y algo también sumamente importante que en pocos casos lo hemos mencionado es la uresis iónica forzada, que es la administración de grandes cantidades de líquidos para que los salicilatos se filtren a través del riñón por un lado y por otro lado, nuevamente igual que los barbitúricos, al cambiar el pH urinario, al convertirlo o elevarlo a arriba de 7.5, estamos ocasionando mayor depresión de los salicilatos a través del riñón. Los salicilatos en el riñón se reabsorben a nivel del túbulo contorneado distal. Esta reabsorción precisamente la vamos a evitar teniendo un pH alcalino, un pH 7.5 u 8 u 8.5. Es por eso
que se elimina con mayor magnitud, con mayor cantidad, los salicilatos cuando realizamos esta uresis iónica y uresis forzada. El tratamiento es sintomático, no hay antídoto, no hay antagonista para la intoxicación y la intoxicación por salicilato. Tenemos que ir corrigiendo todas las alteraciones que se vayan presentando, esas alteraciones del desequilibrio hídrico y electrolítico, las alteraciones metabólicas, hematológicas, etcétera, etcétera. Voy a hacer aquí una pausa para que en un momento determinado, si ustedes tienen algunas preguntas de intoxicación por medicamentos, es el momento adecuado para que me lo hagan saber. Gracias, doctor. Buenas noches. Mire, de momento no ha llegado nada, doctor, aquí al chat. No sé si en un momento más llegue algo, pero si no, en el siguiente bloque de preguntas, con mucho gusto se las comparto. Ok, perfecto, Anel, muchas gracias. Para servirle, doctor. Vamos a continuar, vamos a revisar ahora la intoxicación por sustancias no medicamentosas. Y bueno, uno de los productos tal vez más conocidos sean la intoxicación por alcohol etílico. Esta es la droga prácticamente que en todo el mundo, y menciono droga porque me refiero a droga como un producto que va a alterar las funciones del sistema nervioso central, las funciones del ser humano, que es el pensamiento, el comportamiento, la conducta, etc. Entonces, este alcohol, que muchas veces pues lo tomamos en reuniones, no muchas veces, o sea, siempre, pues, una persona que no toma alcohol la vemos muchas veces así medio rara, ¿no? Como que no es de este planeta. Entonces el alcohol pues es utilizado como una droga porque altera nuestra función cerebral superior. Aparte de que esta droga ocasiona intoxicación, tenemos que recordar que también bajo los efectos de esta sustancia pues suceden una cantidad impresionante de accidentes, de suicidios, homicidios, y en general de actos delictivos. Yo creo que todas las casas en nuestro país y prácticamente casi en todo el mundo, no puedo decir todo el mundo porque hay cierto tipo de religiones que no permiten el uso de este tipo de sustancias, pero prácticamente en todas las casas de nuestro país, cuando menos existe una bebida alcohólica. Y estas bebidas alcohólicas tienen diferente cantidad de alcohol etílico. Algunas, como los vinos de mesa, pueden ir desde el 2%, 3%, las cervezas pueden llegar al 6%, perdón, pero hay otras que pueden llegar hasta un 90%, como es el anís, o 50-60% como el ginebra, el vodka, un 70% como es el mezcal, 70-80%, que por cierto está muy de moda en la actualidad el mezcal. El tequila está dejando a un segundo plano, y le está dejando paso al mezcal entre los jóvenes principalmente. Esta es una de las sustancias, de los tóxicos, que se absorben lo más rápido a nivel de tubo digestivo. Y simplemente hay que recordar cuando a lo mejor ustedes o alguno de sus amistades o el primo de un amigo, como dicen por ahí, toma una copa de alcohol o varias copas de alcohol, en un lapso de 20, 30 minutos cuando mucho, ya está teniendo efectos este alcohol sobre el sistema nervioso central. Hay que recordar que también se puede absorber por vía respiratoria y por vía dérmica. Es muy utilizado también la vía dérmica para bajar la fiebre como un método antiguo, tradicional, de que lo que utilizaban las abuelitas y muchas mamás lo llegan a seguir utilizando, de frotar alcohol en el cuerpo del niño para bajar la fiebre o frotar alcohol en la planta de los pies. Claro que la mayoría de las veces se utiliza el alcohol medicinal, el alcohol isopropílico, pero aún así ese alcohol se puede absorber y ocasionar los mismos datos de embriaguez que si se fuera a tomar vía oral, y los mismos datos de hipoglucemia, y sobre todo en los niños pequeños, crisis convulsivas secundarias a esta hipoglicemia. Se hay que tomar en cuenta esta absorción dérmica que puede tener cualquier tipo de alcohol. Les menciono aquí el metabolismo a nivel del hígado que sufre el etanol específicamente. Todos los alcoholes sufren metabolismo a nivel hepático,
Pero vamos a hablar en este momento del etanol. Y es importantísimo que recordemos que el etanol, a través de esta enzima que ustedes ven aquí, que se llama la alcohol deshidrogenasa o etanol deshidrogenasa, lo va a convertir en acetaldehído. Y posteriormente, por otra enzima, la aldehído deshidrogenasa, lo convierte en ácido acético, entra al ciclo tricarboxílico y de ahí eliminamos nosotros alcohol junto con el CO2 a través de los pulmones y junto con agua a través de la orina. Aquí lo más importante es que ustedes recuerden esta alcohol deshidrogenasa, etanol deshidrogenasa, porque recordando que esta enzima es la que desdobla el etanol, nos va a permitir entender cómo el etanol, de ser una sustancia tóxica, también es una sustancia terapéutica en caso de intoxicaciones por otros alcoholes, principalmente metanol y los glicoles. Algunas personas piensan que el alcohol etílico es un estimulante del sistema nervioso central, porque después de tomar una copa, 30 mililitros, 40, 50 mililitros, pues la persona empieza a ponerse eufórica, alegre, mucha risa, empieza a cantar, etc. Y por eso piensan que es un estimulante. Lo que sucede con el alcohol es que deprime el centro del buen comportamiento, de la inhibición que se encuentra en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Al deprimir este centro del buen comportamiento, pues la persona se desinhibe, ya no le da pena hacer ninguna acción, como es el cantar, el bailar, el subirse a una mesa a bailar o al table dance, etc. Es por eso muy importante que ustedes recuerden que el alcohol etílico es un depresor del sistema nervioso central y conforme van aumentando la cantidad de alcohol ingerido y los niveles de alcohol, tanto en sangre como en cerebro, se van deprimiendo en las capas más profundas del cerebro y por lo tanto el paciente puede llegar a un estado de pérdida del estado de conciencia, pérdida del estado despierto y caer en coma. Estas son las primeras imágenes que vemos de personas que ingieren una copa de alcohol. Habitualmente las copas de alcohol tienen 1 onza, 30 mililitros habitualmente. Claro que hay de copas a copas, ¿verdad? Hay de tamaños a tamaños. Pero habitualmente primero tienen un comportamiento alegre, un comportamiento eufórico, mucha risa, mucha verborrea, hablan mucho. Posteriormente, conforme se van teniendo mayores cantidades de alcohol, pues el comportamiento cada vez va a ser más alegre, más eufórico, hasta que llega un momento en que lo empieza a deprimir el sistema nervioso central. Y es cuando nosotros ya vemos a las personas intoxicadas con este tipo de alcohol, con una incoordinación, con pérdida del equilibrio, pérdida de un caminar adecuado, empiezan a tener alteraciones en la visión, diplopia, nistagmos, etcétera, hasta llegar a un momento en que el paciente pierde el estado de conciencia, llega al estupor, al coma y puede llegar a tener hipotensión arterial, bradipnea y muerte. Esto simple y sencillamente es un gráfico en donde ustedes pueden ver la cantidad de miligramos por decilitro de alcohol en sangre con los datos clínicos. Esto corresponde más o menos, esto es en sangre, y en esta cifra de 50 a 100 miligramos por decilitro en sangre, viene a corresponder a lo que en el alcoholímetro son 40.4 o 40 cifras o 40 miligramos, por decirlo de alguna forma, que es cuando la persona ya pierde el juicio y pierde la coordinación adecuada y se considera que es incapaz de manejar un vehículo automotor. Es ahí cuando una persona que es detenida por el alcoholímetro y llega a tener esa cifra en el alcoholímetro de 40 o .40, es cuando ya tienen entre 50 a 100 miligramos por decilitro y es cuando desafortunadamente, pues es llevado al torito. Obviamente cifras más elevadas pues nos van a dar más alteraciones en nuestro sistema nervioso central.
Recuerden que el alcohol no solamente afecta al sistema nervioso, sino que también afecta a otros órganos, como puede ser el tubo digestivo. Hay personas que con una o dos bebidas alcohólicas pueden llegar a tener un dolor abdominal, datos de gastritis y hasta hemorragia gastrointestinal. Recordar también la lesión a nivel del páncreas, del hígado, las alteraciones metabólicas que producen, ¿sí? Las alteraciones también a otros niveles. Tratamiento, recordar el ABC, todo paciente que llega intoxicado a nuestro servicio debemos de valorar este ABC. Aquí es donde el lavado gástrico tiene que realizarse lo más rápido posible. Recuerden que el alcohol se absorbe a los 20-30 minutos. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que llega 30-60 minutos después de ingerir alcohol, pues no vamos a obtener buenos resultados al realizar el lavado gástrico, puesto que el alcohol ya se absorbió prácticamente desde estómago y desde la primera parte del intestino delgado. Entonces, esta descontaminación tiene que realizarse lo más rápido posible, ya sea induciendo el vómito o realizando un lavado gástrico. Tampoco cabe aquí en el tratamiento el uso de diálisis gastrointestinal, puesto que el alcohol ya se absorbió en un lapso muy breve de tiempo y se encuentra ya circulando en todo el organismo de la persona o directamente en el cerebro. El tratamiento es sintomático. Hasta ahorita no hay ningún medicamento que nos pueda revertir los efectos del alcohol. Tenemos que corregir todas las alteraciones que se vayan presentando. Hay que recordar que nosotros tenemos que aportar un elevado nivel de glucosa o mantener un elevado nivel de glucosa, porque frecuentemente estos pacientes caen en hipoglucemia y sobre todo los pacientes de corta edad, los adolescentes o los niños que por alguna razón, a lo mejor en forma accidental, ingirieron algún alcohol, desafortunadamente caen en hipoglucemia y esto les puede ocasionar crisis convulsivas. El uso de tiamina, que les menciono aquí, pues es prácticamente para aquellos pacientes que tienen alcoholismo crónico, que están desnutridos, y es para evitar el famoso síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este es otro alcohol que desafortunadamente se ha usado cada vez más en forma indiscriminada. Este metanol que algunas personas lo llegan a utilizar para fabricar bebidas, pues de cierta forma clandestinas, porque es más barato que el alcohol etílico. Y hay situaciones, hay reuniones en donde pues a los invitados se les ofrece el metanol y desafortunadamente llegan a intoxicar a gran número de personas que fueron a esas reuniones, a esas fiestas, esos 15 años del pueblo, por ejemplo, o las bodas de los pueblos, en donde se invita prácticamente a todos los integrantes de la comunidad, pero desafortunadamente compran los anfitriones, se surten de este tipo de bebidas alcohólicas elaboradas a base de metanol. Hay otros productos que son fabricados a base de metanol, principalmente las personas que se dedican a la carpintería, ¿sí? Ellos utilizan mucho el metanol en sus tintas, en sus barnices. ¿Qué es lo que pasa con el metanol? Fíjense bien, si el metanol no es metabolizado, se elimina por vía renal como tal, como metanol, en un lapso de 48 a 96 horas. El problema con el metanol es cuando se metaboliza en el hígado. Insisto, el metanol por sí solo no es tóxico. Lo que es tóxico es cuando esta famosa enzima, la alcohol deshidrogenasa de la que ya habíamos hablado, va a metabolizar el metanol y lo convierte en estos productos altamente tóxicos, formaldehído y ácido fórmico. De ahí que ustedes en este momento ya pudieran suponer que si de alguna forma bloqueamos a esta enzima para que el metanol no sea metabolizado, pues evitamos que estos productos tóxicos se formen en el hígado.
y por lo tanto el paciente no vaya a tener intoxicación por metanol. Sucede más o menos lo mismo con otras sustancias que son los glicoles. Los glicoles también, a través del alcohol deshidrogenasa, forman estos metabolitos tóxicos, glicoaldehído, ácido glicólico, gliosílico y oxálico. Todos estos compuestos son altamente tóxicos. Mientras no se metabolice el metanol y los glicoles, no hay ningún problema. El problema es cuando ya esta enzima, la alcohol deshidrogenasa, empieza a actuar, los metaboliza y forma estas sustancias altamente tóxicas. ¿Y qué es lo que va a pasar con el metanol y con los glicoles? Pues van a producir exactamente el mismo estado de embriaguez. Empezamos con unas manifestaciones digestivas de náusea, vómito, dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal. Algunos casos pueden llegar a tener dolor abdominal importante y ocasionar una pancreatitis. Pero el mayor problema es a nivel del sistema nervioso central. Aparte del estado de embriaguez semejante a cualquier alcohol, van a producir edema cerebral, convulsiones y coma en un lapso muy corto. Y el mayor problema es a nivel del nervio óptico. Por lo tanto, los pacientes, cuando ya se están intoxicando por este tipo de alcoholes, van a empezar a tener una visión borrosa, como ellos dicen, en campo de nieve o a través de un campo de lluvia. Así es como empiezan a tener estas alteraciones visuales. Y todo esto es ocasionado por alteración a nivel de nervio óptico. Y el mayor problema es que es una ceguera irreversible. El paciente empieza a tener daño en el nervio óptico y si llega a lesionar todo el nervio óptico, atrofiarlo, esta ceguera es para toda la vida. De ahí que este problema de la intoxicación por metanol y de los glicoles, pues se debe evitar lo más rápido posible, no consumiendo este tipo de bebidas alcohólicas, ya sea en los bares, en los antros, las famosas horas felices de 2x1 o 3x1, que muchas veces están ofreciéndonos bebidas elaboradas a base de metanol. Tratamiento general del paciente intoxicado y el tratamiento, recuerden que los alcoholes se absorben rapidísimo, entonces máximo 1 hora posterior a la ingestión podemos realizar el lavado gástrico, la descontaminación, ya sea provocando el vómito o realizando el lavado gástrico. Afortunadamente hay tratamiento específico y este tratamiento específico lo tenemos que realizar lo más rápido posible. Hay 2 sustancias que van a ser de utilidad para tratar a los pacientes intoxicados por metanol y por glicoles. Uno de ellos es el etanol. El alcohol etílico, el que tenemos en casa, es el que vamos a utilizar. La razón de que se utiliza el etanol y el fomepisol, los dos actúan de la misma forma, es que bloquean al alcohol deshidrogenasa. La mantienen ocupada porque tienen mayor afinidad el etanol y el fomepisol por el alcohol deshidrogenasa que el metanol. Entonces, mientras mantengan al alcohol deshidrogenasa, vamos a decirle ocupada o bloqueada, no va a haber producción de esos metabolitos tóxicos a los que me refería anteriormente. Por lo tanto, el paciente va a estar bajo efectos del alcohol etílico durante 3 a 4 días. Entonces le decimos a nuestro paciente, ¿quería usted estar alcoholizado? Pues lo vamos a mantener alcoholizado y vamos a darle etanol. O bien el fomepisol. El fomepisol, pues, tiene, yo digo, el inconveniente de que no mantiene a la persona alcoholizada. Entonces es cuestión de enfoques, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos etanol al 100%, hay presentación intravenosa, la dosis de carga es de 1 mililitro por kilogramo de paciente. O sea, vamos a darle un aporte adecuado de etanol con la finalidad de mantener bloqueada a nuestra alcohol deshidrogenasa. Y la dosis de mantenimiento es de 0.16 mililitros por kilo por hora. Cuando no tenemos etanol al 100%, vamos a suponer que tenemos ginebra, vodka, que habitualmente viene al 50%, pues simple y sencillamente duplicamos la dosis. Entonces, de vodka o de ginebra, pues le vamos a dar 2 mililitros por kilogramo de peso a través de una sonda
nasogástrica. Nosotros habitualmente combinamos este tipo de alcohol, el vodka, el ginebra, con algún jugo para evitar que los pacientes puedan caer en hipoglucemia. Recuerden que la intoxicación por etanol, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a desintoxicarlo de metanol, pero en realidad vamos a intoxicar a nuestro paciente con etanol. Entonces podemos llegar a desencadenar como parte del tratamiento una hipoglucemia como efecto secundario. Por lo tanto, nosotros introducimos pues esta bebida, ginebra, vodka, pues con la bebida de preferencia de la persona que esté intoxicada. Si está en posibilidad, le preguntamos cuál es su bebida preferida en cuanto a jugos, con qué lo combinan. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda el jugo de arándano, entonces se lo podemos poner con jugo de arándano, o de mango, de piña, con lo que ustedes prefieran o lo que el paciente prefiera. El Fomepisol, la única presentación que hay de Fomepisol es en forma intravenosa, ¿sí? Es un poco complicado conseguirlo en nuestro país, pero bueno, ahora con el libre mercado lo podemos importar y estas son las dosis iniciales, 15 miligramos por kilogramo y el mantenimiento prácticamente es igual de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por dosis, y esto lo repetimos cada 4, cada 6 horas. Les voy a presentar un caso clínico, les voy a dar oportunidad que lo lean en estos 30 segundos. Doctor, en lo que lo terminan de leer, le quería comentar algo que llegó aquí al chat. Le pregunta el doctor Álvaro que si van a ver el tema de intoxicación por digitálicos. Se los puedo dar mañana, con mucho gusto se los doy mañana. Muchas gracias, doctor. ¿Y sí, otra duda? Lo agregamos el día de mañana, claro que sí. Perfecto, gracias, doctor. Y el doctor Héctor también le dice, en cuanto al tema que se revisó, doctor, una pregunta, entonces, ¿me puedo emborrachar con el gel antibacterial, por tanto, desinfectarme las manos? Si la concentración de alcohol es superior al 70%, por ejemplo, hay geles que vienen al 90% y por ahí andan vendiendo algunos, hasta dicen ellos, que al 100% de alcohol. Si la superficie corporal en la que te aplicas este gel de alcohol y la concentración, insisto, es 90% o mayor, sí puedes llegar a tener intoxicación. Claro que la cantidad que nos aplicamos nosotros de gel alcohol es mínima, ¿sí? Habitualmente es 1 a 2 gramos lo que nos aplicamos para limpiarnos las manos, entonces es mínima la cantidad. Sin embargo, hay que tomar esto en cuenta principalmente en los niños, porque su peso corporal, su superficie corporal, sí es mucho menor, y pequeñas cantidades en forma continua y en grandes concentraciones sí pueden llegar a tener efectos de alcoholización, de intoxicación por alcohol. De acuerdo, doctor, gracias. Continuamos, doctor. Sí, gracias. A usted. Recuerden que la intoxicación siempre va en relación a la dosis, y obviamente esa dosis va en relación al peso del paciente. No es lo mismo que una persona, por decirlo, de 30 kilos ingiera 60 mililitros de vodka, a una persona de 130, 140 kilos ingiere esa misma cantidad de vodka. Obviamente no va a tener los mismos efectos. Entonces recuerden esto, es un principio básico de toxicología. Todo depende de la dosis, todo depende de la cantidad de la sustancia a la que estemos expuestos. Bueno, ya vieron el caso clínico, ahora yo les pregunto, ustedes son los médicos tratantes. Ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. ¿Qué eligen? Inciso A, colocar una sonda nasogástrica para tratar de sacar el líquido del estómago. Inciso B, colocar una sonda nasogástrica para realizar el lavado gástrico. Inciso C, administrar soluciones parenterales y analgésico intravenoso. Inciso D, provocar el vómito y administrar gel de hidróxido de aluminio y magnesio. O inciso E, provocar el vómito y realizar lavado gástrico. Y pudiera agregarle aquí inciso F,
que luego se me olvida, no sé, están en el derecho de decir no sé. Entonces espero sus respuestas, doctoras, doctores. Claro que sí, doctor, en un momento le comparto. El doctor Héctor le dice que el inciso C, al igual que el doctor David, y la doctora Ariana también piensa que es el inciso C. Gracias, doctores. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues espero que esto les dé otro punto a favor. ¿Sí? Van muy bien. Y las preguntas y los casos que les he puesto las han contestado en forma adecuada. Vamos a revisar ahora la ingestión de cáusticos. Los cáusticos son sustancias que habitualmente se encuentran en las casas o en la industria y que según su pH se dividen en ácidos y álcalis. Los cáusticos en general son sustancias químicas que al contacto con los tejidos, puede ser la piel, puede ser la mucosa oral, la mucosa esofágica, la mucosa gástrica, cualquier tipo de contacto cutáneo, pueden ocasionar quemaduras. Entonces son sustancias químicas que van a ocasionar daño a nivel de los tejidos. Aquí les presento un esquema de cuáles son las sustancias más ácidas que existen y las sustancias más alcalinas que existen. Tenemos en el punto medio un pH neutro que viene siendo el agua pura, un pH de 7. Conforme se va acercando a las orillas, hacia la parte del cero, el pH 0, nos está indicando que es una sustancia altamente ácida o sumamente ácida, como es el caso del ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, el ácido muriático, el ácido clorhídrico, que está dentro del pH 2, 0, 1 o 2. Y por otro lado, tenemos las sustancias con pH elevado, arriba de 12, 13 y hasta 14, que es el hipoclorito de sodio, por ejemplo, o peor aún, el pH 14, que es la sustancia más alcalina, que es la sosa cáustica, el hidróxido de sodio. Así tenemos entonces una gran cantidad de productos en nuestros hogares que sean ácidos o sustancias alcalinas, las que pueden ocasionar, la mayoría de las veces en forma accidental, una quemadura a nivel de piel o a nivel de la mucosa oral o esofágica o gástrica o hasta duodenal. Y entonces tenemos una gran cantidad de productos que están al alcance de los niños y de los adolescentes. No hay que olvidar que también estos productos son utilizados para ocasionar daño, un intento de suicidio o un intento de autolesión, principalmente entre los adolescentes. El tiempo en que una de estas sustancias ocasiona quemadura es inmediato. Al momento del contacto prácticamente ya está ocasionando algún daño. Obviamente las sustancias que están en los extremos, es decir, pH 1, 2 o pH 13, 14, son las más peligrosas. Estas sustancias pueden ocasionar quemaduras como las que vemos en la fotografía, edema de labios, hiperemia, zonas de quemadura. Cuando entran en contacto con la mucosa oral, pueden ocasionar estas mismas características, un hiperemia, un edema y placas blanquecinas. Las placas blanquecinas nos están indicando que la lesión es más profunda, o bien zonas oscuras, negras, que nos están indicando todavía que hay mayor profundidad de este tipo de lesiones. Cuando el producto es deglutido, va a ocasionar obviamente quemadura a nivel del esófago o a nivel de la mucosa gástrica o duodenal. Y bueno, la persona va a referir dolor retroesternal, puede tener vómitos, secundario a que la irritación gástrica es tan importante que de alguna forma el estómago trata de defenderse y se ocasiona estos vómitos. Vean quemaduras tan severas como estas, y esto fue secundario a medidas inadecuadas para evitar que tuviera mayor quemadura este niño que había ingerido ácido sulfúrico.
ácido sulfúrico, en donde el tío observa que lo está ingiriendo de una botella de refresco, que el mismo tío había dejado ahí el ácido sulfúrico, y le ocasiona el vómito. Al ocasionarle el vómito, pues se produce mayor quemadura, se produce edema importante de la vía respiratoria, donde hay necesidad de una intubación endotraqueal. Esto es un tubo endotraqueal, y donde vean nada más la quemadura tan importante, el edema tan importante que se produce por este tipo de sustancias químicas. El tratamiento encaminado al ABC no está indicado provocar el vómito. No está indicado ninguna medida heroica, que darle agua o que darle clara de huevo o que darle leche o que si tomó una sustancia alcalina darle jugo de limón o jugo de naranja. Eso prácticamente está contraindicado. Lo que tenemos que hacer es dejar a nuestro paciente completamente en ayuno, sin administrarle ninguna sustancia por vía oral, administrar antibióticos, esteroides, vía intravenosa, así como bloqueadores H2, y llevarlo de inmediato a un estudio endoscópico. Esto está completamente contraindicado. No podemos provocar el vómito, no debemos provocar el vómito, no intentar neutralizar, no lavado gástrico, ninguna maniobra de estas que estoy mencionando aquí, puesto que el daño va a ser mayor. Todos los pacientes que ingieren alguno de estos productos, absolutamente todos, tienen que ser llevados a un estudio endoscópico para observar el grado de lesión que llegan a presentar a nivel del esófago, estómago o duodeno. Dentro de las primeras 12 horas, este estudio endoscópico no se debe de realizar, se tiene que realizar después de estas 12 horas del accidente o de la ingestión, de 12 a 24 horas. La razón es porque antes de las 12 horas, las lesiones están muy friables o la mucosa del tubo digestivo está muy friable y podemos ocasionar alguna perforación. Y además, después de las 12 horas ya está muy bien delimitada tanto la extensión como la profundidad de las lesiones. Y entonces podemos nosotros, o el endoscopista, puede ya hacernos el diagnóstico de un estudio normal, una endoscopía normal en donde no hubo quemadura, porque la persona, el paciente, no deglutió el producto y por lo tanto nosotros lo podemos dar de alta a su casa sin ningún medicamento. Pero si en cambio el paciente tiene una esofagitis, esa esofagitis debe ser clasificada en grados. Hay diferentes clasificaciones. Esta clasificación que yo les presento se llama clasificación de Maratka y es una clasificación muy sencilla y muy semejante a las quemaduras solares, por ejemplo. Así tenemos que si una esofagitis grado 1 es aquella en donde se observan en la mucosa, ya sea del esófago o del estómago, zonas hiperémicas, simple y sencillamente zonas hiperémicas, zonas rojas. Es como si hubiéramos estado expuestos a rayos solares y tuviéramos una quemadura de primer grado, una hiperemia únicamente de nuestra piel. La quemadura de segundo grado es cuando se observan zonas hiperémicas y placas blanquecinas. Y la de tercer grado es cuando ya se observan, como en la fotografía, zonas de color marrón o zonas completamente oscuras que nos están indicando que ya hay necrosis de la mucosa. Y las letras A, B y C se refieren a la extensión. ¿Qué quiere decir la letra A? Que son lesiones de segundo grado, en este caso son las lesiones hiperémicas, algunas placas blanquecinas, pero que la extensión es mínima y que cuando cicatrice no nos va a dar ningún problema a nivel del esófago. En cambio, las quemaduras catalogadas con las letras B y C, que son también de segundo grado, es decir, zonas hiperémicas, placas blanquecinas, pero que estas placas blanquecinas son de gran cantidad, o están concéntricas o en forma de anillo, que cuando cicatricen nos van a ocasionar una estenosis a nivel del esófago. Asimismo, pues las quemaduras de tercer grado, que cuando cicatrizan van a ocasionar una estenosis esofágica. Entonces, cuando los pacientes tienen quemaduras
de primer grado o segundo grado, pero con poca extensión, el paciente es dado de alta. En cambio, si el reporte del estudio endoscópico nos refiere esofagitis grado 2B, grado 2C o grado 3, el paciente es hospitalizado y se deben de continuar los esteroides y los antibióticos cuando menos por 10 días. Después de esos 10 días, se valora un estudio endoscópico a los 10 días o a las 3 semanas y ya nos referirán si esa cicatrización es normal, si no hubo ningún problema en cuanto a la cicatriz de las lesiones y que no ocasione ninguna estenosis, o bien, si nos refieren a estenosis, entonces el paciente deberá sometido a un tratamiento de rehabilitación esofágica. Parte del estudio de esa estenosis es una serie esofagoastroduodenal. Son complicaciones que se pueden ver, como en esta radiografía, ustedes pueden ver el medio de contraste que llega más o menos a la mitad del esófago, pero posterior a esto hay una disminución muy importante de la luz esofágica, la famosa imagen en cola de ratón, la podemos ver en estas dos imágenes, o bien lesiones más extensas en donde prácticamente todo el esófago está dañado, hay una estenosis muy importante de todo el esófago. O peor aún, complicaciones secundarias a la ingestión de cáusticos, en donde aparte de que hubo lesión a nivel del esófago, pues se provocó una fístula hacia el árbol bronquial. Vean ustedes cómo el medio de contraste que se utilizó, en este caso está dibujando el árbol bronquial por una perforación esofágica y una fístula hacia este sitio. El tratamiento de rehabilitación es muy complejo, muy cruento. Estos pacientes son sometidos a cirugía, principalmente hacerles una gastrostomía, se les hace se les aplica una sonda en el estómago para poderlos alimentar. Obviamente los alimentos son completamente licuados. Estos pacientes no pueden deglutir en forma adecuada por la estrechez tan importante que existe en el esófago. Esta misma cirugía de gastrostomía le sirve a los cirujanos para que en un momento determinado pasen unas sondas especiales en donde estas sondas son de mayor calibre en la parte de media y en los extremos son muy delgaditas. Entonces con esto se pretende ir rompiendo la estenosis esofágica, ensanchando ese esófago ya lesionado. O bien cirugías en donde hay una transposición del colon, parte del colon lo llevan hacia la cavidad torácica para que funcione como esófago, o peor aún, los trasplantes de esófago de algún individuo ya fallecido. Este problema de la ingestión de cáusticos y de sustancias químicas, tanto ácidos como alcalinas, pues no es que estén de moda, sino que es una actividad frecuente en las amas de casa principalmente, en depositar en botellas de agua, en botellas de refresco, este tipo de sustancias, este tipo de limpiadores. Y bueno, pues a pesar de que le pongan etiquetas de peligro limpiador, pues los pequeños de 2, 3, 4 años todavía no saben leer. Recuerden que a esta edad estos niños son investigadores y les gusta tomar todo lo que encuentran, entonces muy fácilmente abren estas botellas e ingieren este tipo de productos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sector salud? Pues evitar este tipo de acciones, evitar este tipo de accidentes, diciéndole a nuestras familias, a nuestros conocidos, que eviten reciclar este tipo de botellas para poder almacenar ahí sustancias cáusticas. Esto es una práctica, insisto, muy común en todas las amas de casa. Vamos a revisar otro tipo de intoxicaciones que también son muy frecuentes, tanto en el campo como dentro del hogar. Nosotros utilizamos este tipo de sustancias, estos insecticidas, estos aerosoles, principalmente pues cuando no nos dejó dormir un mosquito en la noche y al día siguiente tomamos alguno de estos aerosoles y los rociamos en toda nuestra habitación.
Y eso sí, rociamos este aerosol en nuestra habitación y cerramos completamente puertas, ventanas y todo para que el mosquito ahora no pueda sobrevivir y ya nos deje dormir toda la noche. Este tipo de productos cada vez tienen mayor potencia porque son competencia entre las industrias. Entonces muchas veces combinan uno o dos de este tipo de sustancias para tener el producto pues de mayor poder. Es así como nos encontramos sustancias cada vez más peligrosas, altamente tóxicos para el hogar. Y a pesar de que las personas que fabrican este tipo de productos nos refieren que esto es muy seguro, que no es peligroso, la realidad es que estos productos se quedan pues en la ropa, se quedan en el piso, se quedan en las paredes durante 3 a 4 semanas cuando los administramos en una dosis elevada. La intoxicación puede presentarse en minutos u horas. Son productos altamente lipofílicos. ¿Qué quiere decir? Que se unen principalmente a la grasa corporal y ahí se pueden quedar almacenados también durante muchos años. Se han mencionado intoxicaciones de personas que se dedicaban, por ejemplo, a la agricultura, a fumigar los campos y que tenían sobrepeso y que después de dejar de utilizar este tipo de productos, ellos bajan de peso y pueden tener manifestaciones de intoxicación. Estos insecticidas organofosforados van a inhibir a la enzima que se encuentra en la placa neuromuscular, en la famosa acetilcolinesterasa. Esta enzima, al inhibirla, pues provoca que a nivel de la sinapsis se acumule gran cantidad de acetilcolina y es por eso que haya una hiperestimulación y posteriormente interrupción de la transmisión nerviosa. Las manifestaciones, simple y sencillamente acuérdense que ayer hablamos de un toxíndrome, el famoso toxíndrome colinérgico o el toxíndrome húmedo. Espero que sí recuerden la mnemotecnia, que era la palabra americana que se llama slush, que nos refiere a cialorrea, lagrimeo, uresis persistente, diarrea, dolor abdominal, vómitos, etc. Y que este toxíndrome colinérgico lo podemos dividir simple y sencillamente para recordarlos en efectos muscarínicos, efectos nicotínicos y efectos del sistema nervioso central. Entonces recuerden la mnemotecnia de slush, o siempre húmedo, siempre mojado, y lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico pues muy fácilmente. Uno de los problemas de estos insecticidas es que van a ocasionar trastornos también a nivel cardíaco. La famosa taquicardia helicoidal, como ustedes pueden ver, este electrocardiograma muy característico en pacientes altamente intoxicados y prácticamente ponen en peligro la vida de estos pacientes. Estos pacientes también pueden fallecer por la gran cantidad de secreciones que existen a nivel del árbol bronquial, a nivel pulmonar, y caen en edema pulmonar o simplemente en obstrucción de las vías respiratorias por la gran cantidad de secreciones que tienen. Uno de los estudios muy especializados es la determinación de la enzima colinesterasa. Nosotros tenemos dos colinesterasas, la verdadera colinesterasa, que es la colinesterasa eritrocitaria, que obviamente va a estar depletada, va a estar bloqueada por los insecticidas, y la famosa colinesterasa sérica o falsa colinesterasa, la cual también su actividad va a estar disminuida. Nosotros trabajamos más o menos con el 50-60% de actividad de estas colinesterasas, pero los pacientes que llegan a estar intoxicados por estos insecticidas pueden empezar a tener manifestaciones cuando disminuye la actividad por abajo del 30 o del 20%. Tratamiento general del paciente intoxicado, que ustedes ya lo saben perfectamente bien. La descontaminación. Recuerden que este tipo de insecticidas habíamos mencionado que se pueden absorber por todas las vías, tanto por vía respiratoria como por vía cutánea, como por vía digestiva. Si la persona está
desde el punto de vista contaminada su piel, su ropa, nosotros debemos realizar baño completo de esa persona cuando menos por 30 minutos, simple y sencillamente con agua y con jabón. Si este tipo de sustancia es ingerida, pues vamos a realizar el lavado gástrico. Afortunadamente hay tratamiento específico para la intoxicación por organofosforados. Este tratamiento es una intoxicación también, se administra atropina a grandes dosis para llevar al paciente a un síndrome anticolinérgico. Esto quiere decir que vamos a tener a nuestro paciente con hipertermia, vamos a secar todas sus secreciones que tienen, lo mandamos a taquicardia, lo llevamos a una midriasis y lo llevamos a una rubicundez. O sea, una intoxicación se trata con otra intoxicación, en este caso con intoxicación por atropina. Y el otro medicamento que tenemos que utilizar son las pralidoximas, que es el toxogonin o las ovidoximas. Esta sustancia, pralidoxima, lo que nos permite es reactivar a la acetilcolinesterasa. La atropina simple y sencillamente bloquea la acetilcolina y por lo tanto el paciente empieza a disminuir toda su sintomatología. Pero recuerden que la atropina tiene una vida media muy corta, entre 20 y 30 minutos, cuando mucho 1 hora. Y entonces, ¿qué tenemos que realizar? Pues poner a trabajar otra vez la acetilcolinesterasa mediante la administración de las oximas, en este caso de la pralidoxima. Tenemos otro caso clínico, vamos a aprovechar para que lo puedan leer y si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto háganmelo saber. Les doy algunos segundos para que puedan leer el caso clínico. Gracias, doctor. Mientras le comento que de momento no llegaron preguntas, si hubiera algo más adelante con gusto se lo comparto. ¿De acuerdo? Gracias. Tomen los datos más importantes que ustedes consideren. Hay suficientes datos para que ustedes puedan presuponer algún tipo de intoxicación. Entonces me gustaría escuchar sus respuestas. Ay, perdón. Ya se los dije. Bueno, espero que no lo hayan visto. Sí, doctor, llega una pregunta de la doctora Ariana. Le dice que si el lavado gástrico en organofosforados, ¿hasta cuánto tiempo máximo se puede realizar? Ok. Lo podemos realizar dentro de las primeras 6 horas todavía. Hasta 6 horas. Después de 6 horas ya es muy difícil que lo puedas tener una respuesta favorable. Los órganos fosforados se absorben en forma muy lenta, tanto a través de la piel como a nivel del tubo digestivo. Recuerden que entre más rápido realicemos un lavado gástrico, tenemos una mayor eficacia. Pero todavía hasta 6 horas podemos nosotros realizar un lavado gástrico específicamente en insecticidas organofosforados. Bien, doctor. Y llegaron otras 2 preguntas. La doctora Itzel le dice, si llega al consultorio un paciente con intoxicación etílica, ¿me podría repetir las medidas que debemos tomar? Lo primero que tenemos que hacer, que realizar es el ABC. Si te llega dentro de los primeros 20, 30 minutos, lo cual es muy, muy raro, puedes realizar lavado gástrico. Si en un momento determinado llega después de este tiempo, lo que tienes que hacer es el ABC, cuidar sus signos vitales, rehidratar a tu paciente con altas cantidades de solución electrolítica y sobre todo con glucosa. Y tratamiento sintomático, si el paciente presenta crisis convulsivas, pues hay que estar yugulando las crisis convulsivas. Si llega a tener, no sé, a lo mejor hemorragia gastrointestinal, pues dirigirte a corregir estas alteraciones a nivel del tubo digestivo, bloqueadores H2, por ejemplo.
¿sí? El tratamiento es sintomático. Por ahí menciona un laboratorio, un medicamento que puede disminuir los niveles de alcohol en sangre. Sin embargo, para que esto suceda, ellos mismos refieren, los mismos productores de este medicamento que se llama mitadoxina, que hay que tomarlo antes de ingerir alcohol, durante la ingestión de alcohol y 24 horas posteriores a la ingestión de alcohol. Así que pues esto no es nada práctico. Por eso ni se los menciono, porque no hay todavía una garantía de que este medicamento pueda disminuir los niveles de alcohol en sangre. Entonces recuerda, medidas generales del paciente intoxicado y tratamiento sintomático. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la de la doctora Denise, que le dice, ¿en cuánto tiempo se tiene que indicar la apropian para la intoxicación por órganos fosforados? ¿En cuánto tiempo se tiene que indicar qué, perdón? Puso aquí, un momento, la atropina. Indicar la apropian, dice, para la intoxicación por órganos fosforados. De inmediato, o sea, si te refieres a la atropina y a la pralidoxima, de inmediato, en el momento que llega tu paciente con toda la sintomatología de intoxicación, hay que administrar de inmediato tanto la atropina como la pralidoxima. Las personas que se dedican a fumigar, ellos, por ejemplo, traen ya en sus pertenencias, en su bolsa del pantalón, por ejemplo, traen tabletas de atropina. Entonces, cuando ellos empiezan a tener ciertas manifestaciones de aumento de salivación, lagrimeo, etcétera, ellos mismos se toman la tableta de atropina para evitar que la intoxicación siga progresando. Acuérdate que esto prácticamente es el bloqueo de la acetilcolinesterasa. Entonces, conforme se bloquea la acetilcolinesterasa, se va acumulando acetilcolina en la sinapsis neuromuscular y es cuando empiezan a tener las manifestaciones colinérgicas. Entonces, lo más rápido posible hay que aplicar el tratamiento. Bien, doctor. Y la doctora Itzel le dice, el lavado gástrico se va haciendo de 50 a 100 cc. De ser así, ¿qué solución podemos ocupar? ¿Y cuánto sería lo máximo y mínimo de solución que podemos ocupar? Ok, recordando lo que les mencioné ayer, en efecto, el lavado gástrico se tiene que realizar con volúmenes pequeños, de 50 a 100 mililitros. 50 a 100 mililitros que introducimos a través de la sonda, 50 a 100 mililitros que nosotros retiramos. No hay un límite mínimo ni máximo. Todo va a depender de las características de la salida de líquido que nosotros estamos utilizando. Vamos a utilizar solución fisiológica con cada recambio. Depende de la cantidad del tóxico que se encuentre en la cámara gástrica, es la cantidad de solución fisiológica que nosotros vamos a utilizar. Si, por ejemplo, una persona ingirió, por decir algo, 10 tabletas, pues a lo mejor con 2, 3 litros podemos lograr sacar esas 10 tabletas del medicamento. Pero si ingirió 50 tabletas, probablemente vayamos a utilizar 5 o a 10 litros de solución fisiológica. La cantidad no es el parámetro, o sea, la cantidad de solución no es el parámetro para decir que ya retiraste todas las tabletas posibles o todo el tóxico que se encuentra. El parámetro para decir y detener el lavado gástrico es la salida del líquido. Cuando el líquido salga completamente claro, es cuando tú puedes decir que ya terminaste tu lavado gástrico. Bien, doctor. Y tenemos una última pregunta de la doctora Gabriela. Le dice, una vez obtenidos los signos anticolinérgicos, ¿cómo se indicaría la atropina para mantenimiento? En bolos de, cada 20, cada 30 o cada 60 minutos. Recuerda que la atropina tiene una vida media muy corta, les mencionaba. Entonces, mientras nosotros tengamos a nuestro paciente seco, vamos a seguir aplicando atropina. En el momento en que nuestro paciente empiece a pasarle el efecto de la atropina, pues va otra vez a tener
el síndrome colinérgico y por lo tanto tenemos que volver a administrar atropina. Habitualmente cuando utilizamos la atropina y utilizamos la pralidoxima, en un lapso de 24 a 48 horas ya reactivamos la acetilcolinesterasa con la pralidoxima. Entonces las horas más críticas son las primeras 24 a 48 horas de un paciente intoxicado por organofosforados. Bien, doctor, muchas gracias. De momento son las preguntas y le mandan a agradecer sus respuestas. Ok, para servirles. Bueno, ya no hubo participación en este caso clínico porque desafortunadamente mi dedo respondió más rápido que mi pensamiento. Vamos a revisar esto. Miren, aquí lo importante que sí quiero mencionar son tres puntos claves. Viendo todo el contenido del caso clínico, lean todos los casos clínicos en su totalidad, porque el punto clave se encuentra en los dos últimos renglones, en los tres últimos renglones, que es los padres de una hermana de 12 años también presentan cefalea, o sea que el problema no nada más es del niño de 8 años, sino que también otros miembros de la familia presentan algo de sintomatología. Y otro punto clave, que la sintomatología inicia durante un viaje en automóvil durante 6 horas. Esto es muy común y sobre todo en épocas de lluvia o en carros en donde desafortunadamente ya tienen muchos años y el sistema de emisión de gases no está al 100% trabajando en forma adecuada. Entonces se da este tipo de intoxicaciones por monóxido de carbono. Entonces vean cómo el caso clínico al principio les puede parecer difícil, pero en los tres últimos renglones ya les da la pauta para pensar en una intoxicación por monóxido de carbono, por este trayecto tan largo de viaje en un coche y porque varios miembros que estaban en ese automóvil pues presentan también sintomatología. Esta intoxicación por monóxido de carbono cada vez la vemos más seguido debido a que desafortunadamente ahora las casas o los departamentos los hacen más pequeños en un tamaño de 50, 60 metros y que desafortunadamente dentro de estos 50, 60 metros se encuentran pues la cocina o el baño y los calentadores de agua que precisamente no tienen una adecuada salida, no tienen un tubo adecuado hacia el exterior para eliminar este gas de la combustión del gas que nosotros habitualmente consumimos para calentar el agua, de los calentadores de agua. Este gas se ha denominado asesino invisible porque desafortunadamente no percibimos nosotros cuando lo estamos inhalando. Es un gas que no tiene color, que no tiene olor y que no irrita las vías respiratorias. Por eso es el asesino invisible. Y es el producto de la combustión de cualquier producto que se quema. Puede ser leña, puede ser papel, puede ser gasolina, puede ser petróleo, puede ser el gas butano, el gas natural, cualquier producto que sea inflamable se va a ocasionar en forma secundaria monóxido de carbono. Y esto habitualmente lo vemos en zonas rurales, pero también, insisto, en zonas urbanas, en departamentos muy pequeños, en donde desafortunadamente no hay una buena ventilación. En zonas rurales, en pueblos, en zonas conurbadas, todavía utilizan para elaborar sus alimentos, pues la leña, el carbón, y desafortunadamente están dentro de casas o de chozas muy pequeñas sin ninguna ventilación. ¿Qué es lo que produce este monóxido de carbono? Pues simple y sencillamente se une en los eritrocitos, se une a la hemoglobina y forma un complejo muy fuerte que se llama carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina pues es incapaz de transportar oxígeno. Simple y sencillamente lo que está transportando la hemoglobina es el monóxido de carbono. ¿Qué conlleva esto? Pues a una hipoxia celular, a una hipoxia tisular. De ahí que
las manifestaciones empiezan a ocasionarle principalmente a nivel del sistema nervioso central, que es el dolor de cabeza, la cefalea, la náusea, el vómito, debilidad, visión borrosa. Posteriormente, conforme se va llenando mayor cantidad o cuando va presentándose mayor cantidad de hipoxia, principalmente a nivel cerebral, el paciente puede llegar a tener una pérdida del estado de conciencia y en forma secundaria, pues cierto tipo de manifestaciones, pudiéramos decir de taquicardia, taquipnea, manifestaciones de ayuda a nuestro cerebro para tratar de que llegue mayor cantidad de oxígeno tanto al cerebro como a los tejidos distales. Entonces son mecanismos de compensación esa taquicardia y esa taquipnea. Olvídense de que los pacientes van a llegar con la coloración rojo cereza, que durante muchos años nos han enseñado en los libros de texto. La realidad es que para que un paciente llegue con la coloración rojo cereza es porque la cantidad de hemoglobina impregnada de monóxido de carbono es superior al 70%. Y esto prácticamente ya es un paso al fallecimiento de las personas. Todos nosotros tenemos carboxihemoglobina. Continuamente estamos elaborando carboxihemoglobina, pero a la misma vez la estamos desdoblando, estamos eliminando esa carboxihemoglobina. Todos prácticamente tenemos hasta el 3% de nuestra hemoglobina comprendida como carboxihemoglobina. Los fumadores pueden llegar hasta el 10%, pero aquellas personas que llegan a aspirar el monóxido de carbono, una intoxicación leve es arriba del 15% hasta el 20% y la intoxicación ya mortal es arriba del 60-70%. Es aquí en estas cifras, 60-70%, es cuando nosotros llegamos a ver las mucosas color rojo cereza. Por eso no lo tomen como un dato de intoxicación por monóxido de carbono. O sea, no esperen verlo porque el paciente ya está sumamente grave. Sí es un signo patognomónico, pero desafortunadamente tardío, ya con altos niveles de carboxihemoglobina. ¿Qué tenemos que hacer para tratar a estos pacientes? Pues simple y sencillamente retirarlos del ambiente contaminado, de donde están aspirando el monóxido de carbono, y ponerlos en una fuente de oxígeno. Si nosotros simple y sencillamente los retiramos a un ambiente libre de humos, es decir, que le estamos administrando oxígeno al 21%, que es el oxígeno que todos respiramos, pues nos vamos a tardar entre 5 o 6 horas para corregir toda la carboxihemoglobina que está teniendo el paciente. Es por eso que preferimos someterlos a FiO2 alta al 100% para que en 90 minutos podamos desintoxicar a nuestro paciente. O mucho mejor, ponerlos en unas cámaras de oxígeno hiperbárico, que ahora ya en muchas colonias hay, estas famosas cámaras de oxígeno hiperbárico que se están difundiendo mucho en las grandes ciudades, con otros fines, con fines terapéuticos también, pero bueno, hablando de intoxicación por monóxido de carbono, cuando nosotros sometemos a estos pacientes a oxígeno hiperbárico de 1 atmósfera, en 30 minutos podemos desintoxicar a nuestros pacientes. Vamos a revisar ahora algunas drogas de abuso, obviamente no todas las que existen en el mercado, pero sí las más comunes. Estas drogas de abuso, y vamos a empezar por la que está tomando mayor auge en la actualidad, por mayor auge en primera porque es muy barata, relativamente barata, y en segunda, como ustedes saben, pues ya cualquier persona puede estar fumando un cigarro de marihuana en la calle sin ninguna restricción. Esta marihuana deriva de esta planta que es la cannabis sativa, y el mayor metabolito o sustancia activa es el THC, que se llama el tetrahidrocannabinol, el 9-delta-tetrahidrocannabinol o el THC. Me voy a referir a la marihuana con fines de droga de abuso, no con fines terapéuticos, que no es el caso. Nombres comunes populares, desde hierba, pasto, maría, hach, etcétera. ¿Sí? Para que ustedes conozcan la planta, relativamente fácil de cultivar, lo pueden cultivar en macetitas.
la planta ya seca y la resina o la condensación de la resina de la planta, que es el famoso hashish. Esta planta se puede utilizar, como ustedes saben, en cigarros, elaborar cigarrillos, en pipas, pero en últimas fechas, bueno, ya desde hace varios años, se está administrando también en alimentos, los famosos brownies felices, que bueno, hay diferentes tipos de brownies. Aquí les presento yo el brownie con marihuana, adornado con esta hojita. Hay otros brownies nevados, o brownies también que también les llaman brownies felices, que están adicionados con cocaína. Otra práctica común es la elaboración de galletas, de hot cakes con marihuana o salsas, utilizando esta planta de la marihuana para que en forma de tostaditas, de totopos, la puedan consumir las personas. Entonces, todo esto se está popularizando cada vez más, la marihuana en cierto tipo de alimentos, pizzas también con marihuana que se están elaborando. Ya saben que este tipo de personas que se dedican a esta industria, se les ocurre una y mil ideas para poder distribuir estos productos. Habitualmente cuando se fuma en un efecto máximo, lo manifiestan las personas en un lapso de 10 a 30 minutos. Y este efecto habitualmente a las 3, 4 horas ya se terminó. Cuando es fumada, pues va a dar varias manifestaciones. Se considera que es una planta psicotrópica. ¿Qué quiere decir? Que va a alterar nuestra función cerebral. En general, las drogas se van a dividir por su efecto en el sistema nervioso central en 3 grupos. Aquellas drogas que son estimulantes, como la cocaína, como la cafeína, por ejemplo, como las anfetaminas. Esas son drogas estimulantes. Drogas depresoras del sistema nervioso central, como es el alcohol, como son los opioides, los narcóticos. Y drogas psicotrópicas, como sería el caso precisamente de la marihuana o de los hongos, ¿sí? Que son drogas psicotrópicas en donde la persona que las ingiere pues pierde la realidad de las cosas, empieza a ver elefantes rosas, sensación también a nivel de piel, de objetos extraños, cuerpos extraños o animalitos que caminan por su piel. Además de todo esto que ustedes ven aquí, que principalmente es aumento de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, los ojos rojos, como podemos observar aquí, la hiperemia conjuntival, la sequedad de mucosas. Y lo que más ellos buscan, los consumidores, es ese efecto de euforia y relajación. O sea, pasan de un estado eufórico a uno de bienestar, de relajación, de todo tranquilo, con calma, pero dentro de esta fase existen alucinaciones y periodos de psicosis en donde pueden poner en peligro la vida de las personas. Vean todo lo que ocasiona la marihuana, ¿sí? Muchas personas que dicen que no tiene efectos secundarios y que nada más los efectos pueden alterarse durante algunos minutos. La realidad es que este tipo de sustancia ocasiona trastornos cerebrales a largo plazo, además de las alteraciones a nivel de cardiopulmonar que llega a afectar. Obviamente el cáncer de pulmón es 5 veces más frecuente que cuando se utiliza tabaco nada más. Por ejemplo, aquellas personas que están gestando, las mamás embarazadas y que ingieren marihuana, pues van a tener bebés prematuros o de bajo peso. Alteraciones también que son ocasionadas, estas mismas alteraciones, esta misma sintomatología está ocasionada por algo que se han denominado los cannabinoides sintéticos. Estos no son derivados de la marihuana como tal, simple y sencillamente son sustancias elaboradas por el hombre, por diversas sustancias químicas, pero con efecto semejante al THC, ¿sí? Pero no contienen como tal delta tetrahidrocannabinol o no contienen como tal marihuana, no son fabricados específicamente con la planta cannabis sativa, sino son ciertos productos químicos que van a ocasionar exactamente la misma sintomatología que la marihuana. A largo plazo,
el cannabis, tanto el cannabis sintético como la marihuana, van a producir a largo plazo alteraciones en el aprendizaje. Esto ya se ha estudiado muchísimo y sí se ha visto que aquellos adolescentes que consumieron marihuana en su época estudiantil, por ejemplo en el high school o a nivel profesional, a largo plazo hay un deterioro importante a nivel cognitivo, hay un deterioro de la memoria y hay un deterioro importante para resolver problemas simples o problemas complejos, principalmente a nivel de matemáticas, en comparación con aquellas personas que nunca tuvieron en contacto con la marihuana. Y hay que recordar que, bueno, pues esta droga ocasiona, pues, dependencia. Los cannabinoides sintéticos, como les decía, van a ocasionar también agitación, psicosis, y lo que es mayormente grave son las paranoias, las alucinaciones, que ponen en peligro la vida de las personas, porque muchas veces salen del lugar en donde están, salen a la calle y pueden atravesar grandes avenidas sin la precaución porque creen que alguien los está siguiendo o alguien los va a matar, o simple y sencillamente son personas que se avientan por la ventana de un segundo o tercer piso de un edificio porque tienen miedo a algo que les va a hacer daño y lo único que pues está ocasionando es esa psicosis, esa paranoia. Tratamiento general del paciente intoxicado, no hay un tratamiento específico. Si la vía de entrada es oral, tenemos que realizar un lavado gástrico y una gastrodiálisis. Si la vía de entrada es respiratoria, pues no tenemos mucho que hacer, puesto que la absorción es prácticamente inmediata. El tratamiento tiene que ser sintomático sobre las alteraciones que se vayan presentando, las alteraciones sobre el sistema cardiovascular, las alteraciones neurológicas. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Y bueno, vamos con otra droga. Intoxicación por cocaína, que también es de una planta que es de Erythrocylon coca, se cultiva en varios países de Centro y de Sudamérica, ahí también se procesa, también puede ser cultivada ya en nuestro país, y su consumo cada vez es más alto, tanto en el país vecino del norte, en los dos países del norte, tanto Canadá como Estados Unidos, como aquí en México también cada vez llegan más pacientes a los servicios de urgencias con sintomatología principalmente a nivel precordial o con mucha agitación secundaria al efecto de la cocaína. Recuerden que la cocaína está catalogada como una droga estimulante del sistema nervioso central por esta liberación de dopamina y del bloqueo de la reabsorción de serotonina. Entonces tenemos un síndrome simpático mimético que, si ustedes recuerdan la mnemotecnia de simpático mimético, es igual a la S de Superman. Uno de los problemas mayores de la cocaína es que produce una vasoconstricción muy importante a diferentes niveles. Aquí, por ejemplo, vemos una vasoconstricción, un infarto cerebral de la arteria cerebral media. Esto es secundario a una ingesta de cocaína. Además de ocasionar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, es común, creo que falta una, bueno, es común que veamos alteraciones a nivel de dolor precordial, infartos cardíacos, infartos renales, infartos intestinales. Es por eso que el mayor problema es el síndrome simpático mimético, y de este síndrome simpático mimético lo que hay que tener más cuidado es la hipertensión arterial y la vasoconstricción en diferentes órganos del cuerpo humano. El tratamiento ABC y tratamiento sintomático. Hasta este momento no hay tratamiento específico para la intoxicación por cocaína, entonces tenemos que nosotros, dependiendo de las condiciones en las que llegue nuestro paciente, pues administrar benzodiazepinas para calmarlo, para sedar las crisis convulsivas, o el haloperidol, controlar la hipertermia, las crisis convulsivas, etc. Fíjense que el problema de la cocaína no acaba ahí, sino que también se han descubierto efectos teratogénicos, como estos que se mencionan en esta lámina, y que desafortunadamente ya hemos visto bebés recién nacidos con este tipo de alteraciones secundarias al uso de cocaína durante el embarazo.
Estas malformaciones simple y sencillamente se dan por una vasoconstricción importante que se ocasiona a nivel uterino. Por lo tanto, no llega una buena irrigación al producto y es cuando tienen este tipo de malformaciones, simple y sencillamente por bajo flujo sanguíneo al producto. Me voy a ir un poquito rápido, más de lo que ya voy, porque todavía falta ver estas otras plantas. Ahora nos vamos al opuesto, a los opioides, y todavía nos falta ver algunas sustancias venenosas por animales ponzoñosos. Esta es la famosa planta amapola, que son los opioides, la Papaver somnífero. Los opioides pueden ser sintéticos o pueden ser elaborados en forma natural por esta planta, la Papaver somnífero, o por cierto tipo de sustancias químicas. Hay que recordar que también los opioides los tenemos nosotros con uso medicinal, con uso médico, como pueden ser algunos antitusivos, el dextrometorfán, por ejemplo, analgésicos como la nalbufina, ¿sí? El dextropropoxifeno, que también es otro analgésico. Recuerden que estos opioides tenemos una gran variedad de ellos y que todos estos van a producir el famoso síndrome narcótico sedante. Este famoso síndrome narcótico sedante que ya les había mencionado, que está caracterizado por depresión respiratoria, depresión neurológica y por miosis. Tratamiento general del paciente intoxicado, y la buena noticia es que aquí sí tenemos dos medicamentos específicos, son dos antagonistas que van a ocasionar bloqueo de los sitios receptores específicos de los opioides a nivel del sistema nervioso central. Uno de ellos es la naloxona, aquí están las dosis, y el otro es el nalmefene o nalmefeno, que también es en forma intravenosa. La diferencia entre estos productos es que la naloxona tiene una vida media de 90 a 120 minutos cuando mucho, mientras que el nalmefeno tiene una vida media de varias horas. Después de aplicar este tipo de medicamentos, tenemos el famoso signo de Lázaro, que en donde el paciente que está completamente dormido, en estado de coma, con depresión neurológica, depresión respiratoria, pues despierta y puede hasta levantarse de la cama. El problema, insisto, es que si nosotros aplicamos naloxona después de 60, 90 o 120 minutos, cuando mucho, el paciente puede caer otra vez en depresión respiratoria y depresión neurológica. Caso clínico, chicos, para que no se me duerman. Doctor, mientras tanto le comparto una pregunta. Sí, claro, con gusto. Gracias. Es de la doctora Ariana. Le dice, disculpe doctor, ¿la atropina se va a indicar mínimo 24 horas y a dosis respuesta o en qué momento se debe suspender la administración de atropina? Sí se tiene que aplicar de 24 a 48 horas. Mira, lo más adecuado es que tú pudieras tener niveles séricos de la colinesterasa, ya sea de la sérica o de la eritrocitaria. Esto es un examen de laboratorio muy sofisticado, muy específico, que los laboratorios muy especializados te lo pueden determinar. Sin embargo, como esto no es posible, entonces nos vamos por el cuadro clínico, nos dirigimos por el cuadro clínico. Y mientras tu paciente tenga el síndrome colinérgico, nosotros seguimos utilizando atropina. En el momento en que pase el efecto de la atropina y el paciente ya no presente el aumento de las secreciones, en ese momento nosotros podemos suspender la atropina. Claro que para estas alturas ya debemos de haber administrado el toxogonin. El toxogonin puede tardar, insisto, entre 48, 72 hasta 96 horas en actuar. Si nosotros no utilizamos toxogonin, el restablecimiento de la acetilcolinesterasa puede tardar de 2 a 4 semanas. Así que durante 2 a 4 semanas nosotros tendremos que tener a nuestro paciente bajo efecto de la atropina. Es decir, nuestro paciente lo vamos a tener atropinizado o intoxicado por atropina. Por eso es importante administrar los dos medicamentos.
Bien, doctor, muchas gracias. De momento es la pregunta que tenemos. Ok, a ver si ya pueden emitir algún diagnóstico de este paciente de 4 años de edad. Sí, doctor, nos están escribiendo y mientras la doctora Denise le dice que sí podría ser probable picadura de alacrán. Ok, Y también el doctor Rafael nos escribe, en cuanto al caso clínico, puede ser una intoxicación por picadura de alacrán igualmente. bien. Y el ¿Alguien doctor más? David Gracias por la igual. participación. Álvaro, el doctor Álvaro le dice picadura de escorpión. Ok, Y el doctor Brandon, picadura de animal. El doctor Juan José, envenenamiento por picadura de alacrán. Gracias, perfecto. doctores. Ok, pues muchas gracias. Vean aquí cómo el contexto es lo importante, ¿sí? Es un pequeño preescolar, 4 años de edad, pero vean que es muy importante en dónde vive, en la ciudad de León, Guanajuato, ¿sí? En la noche, al estar durmiendo, presenta en forma súbita, pues toda la sintomatología ahí referida. Hay que recordar precisamente, como ustedes muy bien lo determinaron, que cierto tipo de animales pues tienen vida nocturna, cierto tipo de zonas geográficas de nuestra República Mexicana son endémicas por cierto tipo de animales. Y en efecto, este paciente fue lesionado por un alacrán. Estos alacranes que existen gran variedad de ellos a nivel mundial, aquí en México se considera que es uno de los países en donde existe el mayor número de especies, y que, bueno, hasta ahorita no hemos conseguido ninguna medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero sí podemos decir que México ocupa la medalla de oro de pacientes picados por alacrán. Y no toda la República Mexicana, simple y sencillamente el estado de Guanajuato. No crean que es Durango. Durango ya prácticamente se están acabando los alacranes en los recuerditos, en los ceniceros, en los relojes, en cierto tipo de artesanías de ese estado. Pero fíjense que toda la parte que ustedes ven del vertiente del Pacífico, toda esta parte y parte del centro de la República Mexicana, por acá también Durango, pues son zonas endémicas de alacrán. Los alacranes pican con la cola. Aquí en la cola es donde ellos producen el veneno y a través de este aguijón es como inyectan el veneno. Estos alacranes van a administrar diferentes cantidades de veneno y es así como tenemos diferentes grados de intoxicación. El grado 1 o intoxicación leve, en donde existe toda esta sintomatología. Algo que puede ser muy característico es que en la zona donde, perdón, picó el alacrán, se observa ligeramente hiperemia y una piel que le hemos llamado piel de naranja, ¿sí? Pero lo más importante de la sintomatología es el dolor, el prurito nasal, el prurito faríngeo y la cialorrea. El grado 2 o moderado, en donde ya el paciente presenta sensación de cuerpo extraño en la faringe, algunos dicen tierra, polvito, otros dicen arena, otros dicen cabellos. Cualquier sensación de cuerpo extraño en faringe es referido por los pacientes. Además de eso, llegan a presentar también alteraciones oculares, distensión abdominal, fasciculaciones linguales. Y el grado 3, en donde ya existen alteraciones cardiovasculares, como es la taquicardia, la hipertensión arterial, la ceguera transitoria, etcétera, el edema agudo del pulmón, el priapismo. Vean cómo un alacrán es el que nos puede dar la pauta para la disfunción eréctil y no la famosa pastillita azul. Pero bueno, en fin, el tratamiento general del paciente intoxicado, aquí es fundamental que a pesar del dolor tan importante que tengan los pacientes, está prohibido dar analgésicos narcóticos, porque estos analgésicos narcóticos van a deprimir la función respiratoria del paciente y recuerden que ellos pueden tener alteraciones tanto en la respiración como en la deglución y pueden llenarse de secreciones. Son analgésicos tipo paracetamol, por ejemplo, son los que están bien indicados. Y hay tratamiento específico que son los famosos favoterápicos. De 1 a 3 frascos de este favoterápico denominado alacramín y lo podemos repetir cada 20 minutos. Habitualmente con 1 o 2 dosis es más que suficiente para retirar la intoxicación
por picadura de alacrán. Recomendaciones no adecuadas: no torniquetes, no incisiones, no remedios caseros, nada de que muelan al alacrán y se lo dan a la persona a comer, o que preparan un té con el alacrán, o no sé qué tantos remedios caseros hay que no sirven absolutamente de nada. Vamos a revisar dos arácnidos. El primer arácnido, el nombre popular es viuda negra, su nombre biológico o científico es la Latrodectus mactans. La segunda arañita es la violinista, Loxosceles reclusus es su nombre biológico. Y bueno, simple y sencillamente como ejemplo, y para distraernos un poquito, pues el nombre popular de Spider-Man, con su nombre biológico, que muy probablemente ustedes lo sepan, Peter Parker. Vamos a revisar la lesión por araña viuda negra. Las arañas no pican, las arañas muerden. Tienen colmillitos que atraviesan la piel del ser humano y por lo tanto estas arañas muerden. Está mal el término de me picó una araña o picadura de araña. El término correcto es mordedura de araña. Aquí les presento yo los nombres populares dependiendo de las diferentes regiones de la República Mexicana. Cazampulga, Chinchantláhuac en el sur de la República Mexicana, Capulín en el centro de nuestro país, Traidor, asesino, botón en el norte de nuestro país. Es una araña negra, globosa, y que tiene como característica una mancha roja en forma de reloj de arena en su abdomen. Diferentes zonas geográficas de la República Mexicana en donde existen este tipo de arañitas. Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México hay bastantes arañas de este tipo. Este veneno es muy potente debido a que la pequeña cantidad que inoculan estas arañas, pues afortunadamente no producen tanta mortalidad, pero comparado con una de las serpientes más venenosas como es la de cascabel, es 15 veces más potente el veneno de esta pequeña araña. Los datos que nos van a presentar es náuseas, vómito, ataque al estado general. Muy importante la diaforesis. Vean, aquí se ve cómo esta persona está con gotitas de sudor. Las contracturas musculares, el dolor muscular. Entre mayor masa muscular tenga esa persona, mayor dolor tienen. Personas que se dedican al fisicoculturismo, en donde tienen gran masa muscular, pues sufren mucho de estas contracturas musculares, de este dolor. Vean cómo las personas llegan a tener una diaforesis muy, muy importante. Dolor abdominal, que pueden semejar cuadros de abdomen agudo, cuadros de apendicitis, y que simple y sencillamente, pues como vemos aquí, hay una distensión de esas de intestino delgado. El tratamiento es el ABC. Vamos a revertir los efectos con el fagoterápico, control de todas las manifestaciones que se vayan presentando. El medicamento específico es este fagoterápico que se llama Aragmin Plus. ¿Sí? Se presentan en frascos con liofilizado, no es necesario refrigerarlos. Lo podemos administrar junto con la ampolleta de solución fisiológica que viene, o bien disolverlo en 20 o 50 mililitros de solución fisiológica y pasarlo en un lapso de 5 a 10 minutos máximo en forma intravenosa. Dependiendo del grado de afectación que tenga nuestro paciente, es el número de frascos que nosotros vamos a utilizar. Así tenemos diferentes grados, como ustedes pueden ver aquí en la lámina, y que van en relación el grado 1, ¿sí?, con una sintomatología pues más o menos aceptable o tolerable, más bien, en donde vamos a administrar un frasco, pero en donde ya existe opresión torácica, rigidez de extremidades o priapismo, vamos a administrar 2 frascos. O si el paciente ya presenta edema agudo de pulmón, cierto tipo de arritmias, de confusión, alteraciones mentales, pues vamos a administrar 3 frascos. Esto lo podemos repetir a los 20-30 minutos después de la primera administración. Otro tipo de araña es la araña Loxosceles reclusa. Esta araña, que es una araña de color café, color pardo, y que su característica principal es una mancha más oscura que semeja a un violín. Aquí lo podemos observar, este violoncito en el dorso de esta araña, y por eso se llama araña violinista.
Esta araña tiene una gran cantidad de enzimas proteolíticas. Se han determinado más de 40 enzimas proteolíticas que van a empezar a destruir los tejidos en donde es inoculado este veneno de esta araña. Hay una alteración a nivel de la piel que conforme va progresando se van formando vesículas, luego flictenas que se revientan, se rompen y posteriormente dejan zonas de úlceras y de necrosis, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Vean ustedes, es una evolución muy rápida. Dentro de las primeras 24 horas se rompen esas vesículas, esas flectenas, y ya en 24 horas empieza a haber cambios de coloración semejante a la necrosis. Lesiones cada vez de mayor afectación. Después de varios días, estas alteraciones, y que después de 4 o 5 días ya hay alteraciones sistémicas con manifestaciones de fiebre, malestar general, artralgias, se produce una coagulación intravascular diseminada, falla renal aguda, falla orgánica múltiple y el fallecimiento de los pacientes dentro de la primera o segunda semana de haber sido mordido por estas arañas. Vean las imágenes que les presento de qué tan poderoso es el veneno de estas arañas. Pacientes que llegan en forma tardía a la atención médica y desafortunadamente pues prácticamente llegan al hospital ya a fallecer. Tratamiento ABC del paciente intoxicado, y afortunadamente ya hay también tratamiento específico, que es un fagoterápico. Antes de la llegada del fagoterápico, llegábamos a utilizar todos estos medicamentos, antibióticos, la diaminodifenilsulfona, que es el Dapsone, para evitar el mayor daño a los tejidos, esteroides, analgésicos, antihistamínicos, obviamente la protección antitetánica, el debridamiento, etc. Con la llegada del fagoterápico que se llama Reclusmin, pues afortunadamente los pacientes tienen una mortalidad muy baja. Antes de la llegada del Reclusmin, hace apenas 3, 4 años cuando mucho, la mortalidad llegaba a ser del 90%. Ahorita esto se ha invertido y afortunadamente la mortalidad ha desaparecido. Vamos a adentrarnos ahora al mundo de las serpientes. Tenemos aquí que México tiene una de las serpientes más venenosas, está en cuarto lugar, la famosa víbora de cascabel. En primer lugar está la mamba negra, que es de África, la cobra rey también del continente africano, la cabeza de cobre en el continente del norte de América, y bueno, la cascabel que se da en la República Mexicana. Factores de riesgo para ser lesionados por estas víboras, pues son los biólogos, por ejemplo, personas que trabajan en los serpentarios, personas que trabajan en el bosque, personas que van de campamento y que no llevan la indumentaria adecuada, sino que van de paseo al bosque y llevan una chancla sin ninguna protección en sus pies, o personas que llegan a acampar también en el bosque y que no tienen la precaución para tener cuidado y ser lesionados por alguna de estas víboras. Vamos a ver rápidamente dos tipos de serpientes. La serpiente coralillo o coral, que es esta que vemos en la imagen, y que en forma rápida hay características físicas de verdaderas o falsas coralillos. Estas características son la secuencia de los colores. Una mnemotecnia rápida es ANA, el amarillo, negro, amarillo, como podemos ver aquí, amarillo, negro, amarillo, o blanco, negro, blanco. Siempre el negro va a estar custodiado por dos bandas, ya sea amarillas o blancas. Si esta secuencia de colores no es esta que me estoy refiriendo, quiere decir que entonces son falsas coralillos. Vean ustedes, todas estas son falsas coralillos. En ningún momento se ve el negro en medio del blanco o en medio del amarillo. Sin embargo, bueno, pues esto, yo la verdad veo una de estas arañas, me topo con una de estas serpientes y no voy a estar investigando si es verdadera o falsa coralillo. Yo mejor me hago a un lado, me echo a correr y hay que se quede esta viborita disfrutando de su medio, de su hábitat. Esta serpiente tiene polipéptidos
que van a bloquear también a la acetilcolina, más bien a producir acetilcolina, y van a ocasionar lesiones en diferente grado. Cuando no inyectan el veneno, pueden producir simple y sencillamente la marca de los colmillos. Este es el grado 1, el grado leve, un dolor y marca de los colmillos. Cuando ya inyectan veneno y este veneno pasa a la circulación general, dentro de las primeras 12 horas, 24 horas, cuando mucho, el paciente va a tener alteraciones, principalmente astenia, dinamia, y algo muy característico y casi patognomónico es la debilidad palpebral, la tosis palpebral. Esto va progresando y va teniendo dificultad respiratoria y parálisis de los músculos de la respiración. Estos pacientes llegan a fallecer precisamente por una parálisis flácida, un paro respiratorio. Hay tratamiento específico, el faboterápico Coralmin, ¿sí?, que dependiendo del grado de afectación y de la edad del paciente, vamos a tener la cantidad de frascos que vamos a administrar. Habitualmente empezamos con 2 frascos en el grado leve, pero podemos llegar a tener o administrar hasta 8 frascos en el grado severo. Estas dosis de sostén, que son cada 6 horas, ¿sí? Insisto, en los niños se duplica la dosis, obviamente, por menor peso, menor superficie corporal, y que pueden verse más afectados. Hay que recordar que estos pacientes tienen que tener un aseo del sitio de la lesión, hay que hospitalizarlos cuando menos 24 horas después del accidente, porque todavía hasta 24 horas pueden tener las alteraciones de parálisis. Hay que administrar antibióticos, hay que administrar analgésicos no narcóticos y ver su esquema antitetánico. Y por último vamos a revisar la famosa víbora de cascabel, tan famosa que, bueno, pues la vemos todos los días en nuestro lábaro patrio o sencillamente en nuestras monedas en donde está el escudo nacional. Dentro de esta familia de las serpientes Crotalidae tenemos a las Botrops. Estos son los nombres comunes: Nauyaca, cuatro narices, terciopelo, barba amarilla, etc. Y la característica de estas serpientes es que tienen la pupila elíptica, vean ustedes, tiene una cabeza triangular, que es donde están las glándulas en donde se produce el veneno, tienen una lengua bífida, ¿sí? Tienen colmillos, y la serpiente de cascabel, pues en la cola tiene un cascabel, como ustedes pueden ver en esta fotografía, y que hace que este cascabel, muy característico cuando lo mueven y que se escucha como un cascabel, como una sonaja. Son características del veneno, y este veneno que lo inoculan a través de estos colmillos que son como agujas hipodérmicas, y que vamos a tener diferentes grados de afectación. El grado 0 se refiere a que la serpiente mordió, pero no inoculó veneno. Simple y sencillamente tenemos las marcas de los colmillos, pero no hay edema, no hay inflamación, no hay sangrado. El grado 1, en donde sí ya hay sangrado, hay que recordar que la serpiente de cascabel producen de su veneno, es un potente anticoagulante, y por lo tanto el sitio en donde mordió esta serpiente pues va a estar sangrando en forma continua, va a cambiar de color, va a haber equimosis y va a haber un edema. El grado 2 se refiere a todo lo anterior más un edema mayor a 10 centímetros, ya hay alteraciones sistémicas, ya hay alteraciones también de laboratorio. Vean el edema que va produciendo el camino del veneno de esta serpiente. La aparente necrosis que van a ocasionar en el grado 3, ¿sí? Las lesiones que se produjo en el dedo, pero ya hay manifestaciones sistémicas y manifestaciones a distancia, adenomegalias, rubicundez, dolor importante, y el grado 4 en donde el paciente cae en un estado de choque, en falla orgánica múltiple, coagulación intravascular y fallecimiento de estos pacientes. En el sitio del accidente, pues hay que tranquilizar a nuestro paciente, trasladarlo lo más rápido posible a la unidad más cercana, y en la unidad más cercana, pues además de administrar analgésicos, hay que administrar el faboterápico específico, que es el antibipimil. Dependiendo del grado de afectación es el número de frascos que vamos a administrar.
tómenle fotografía para que ustedes puedan tener ahí una referencia sobre la cantidad de frascos que van a utilizar, dependiendo del grado de afectación y dependiendo de la edad de los pacientes. El tratamiento complementario, los antibióticos, los analgésicos, el toxoide tetánico, etcétera, es muy importante vigilar el edema, ¿sí? Y bueno, rapidísimo, vean estas manifestaciones de estas lesiones y vayan ustedes observando y vayan tratando de decir qué grado es en cada una de estas. Las voy a pasar rápido por obvio de tiempo. Ya prácticamente estamos a 1 minuto de terminar. Vean cómo el grado 0 no hay más manifestaciones que la huella de los colmillos, ¿sí? Y bueno, este es el doctor Alejandro Alagón, que fue el productor de estos fagoterápicos mexicano, Premio Internacional de Investigación, afortunadamente. No hay que esperar a que el paciente esté en una fase grave para administrar este tipo de fagoterápicos. Hay que administrarlos al momento en que llegue al hospital, lo antes posible. Y bueno, ya para terminar, les presento a las serpientes, diferentes serpientes también, ¿sí? Algunos hasta las coleccionan, duermen con ellas, las tienen como mascotas. Y espero que puedan responder que aprendieron en estas 4 horas, pues un poquito o un mucho, y mañana van a aprender otro poquito. No sé si podamos utilizar todavía un par de minutos para algunos comentarios o preguntas que quieran realizar, doctoras, doctores. Sí, doctor, gracias. La doctora Elizabeth le dice que hasta cuántos frascos de fagoterápicos se pueden administrar. No hay límite. Hemos tenido pacientes que son mordidos por serpientes en 3 sitios diferentes y hemos llegado a utilizar hasta 50 frascos de fagoterápico. Entonces no hay límite. Muchas gracias. ¿No llegaron más dudas? De momento es todo, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces damos por terminado el día de hoy. Si tienen preguntas, con mucho gusto mañana las podremos resolver. Y mañana, pues con mucho gusto nos vemos a la misma hora y por el mismo canal, como diría algún locutor de hace algunos años. Que pasen muy buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, Anet. Hasta luego. Hasta luego, doctor.